Bueno, buenos días, Alberto. Yo lo primero que quiero es darte las gracias, tanto en mi nombre como en nombre de Territorio Bitcoin, por aceptarnos hoy esta entrevista y quitarte estos minutitos de tu apretada agenda. Muy buenos días y muchísimas gracias por invitarme. Bueno, Alberto, yo lo primero que voy a hacer va a ser hacer una pequeña presentación tuya y después, bueno, pues lanzarte las preguntas que tengo pensadas para ti en la entrevista de hoy. Bueno, Alberto, hoy tenemos en la entrevista de la semana a Alberto Mazaira, eres CEO de Depasify, pero bueno, Alberto tiene una trayectoria bastante interesante en el mundo financiero. Alberto, ingeniero informático, comenzó a trabajar en bolsa en el año 2013. Desde 2014 se incorporó a Fidor, donde estuvo 5 años inicialmente como programador para desarrollarse como Product Owner, también de la división cripto. Desde la división cripto llevó la parte financiera de algunos de los exchanges más importantes del mundo, como es el caso de Kraken o Bitcoin.de, y en 2018 creó Devontrees y actualmente, creo que hace unos meses, si no me equivoco, ha creado Depasify. Bueno, Alberto, a mí me gustaría un poco comenzar la entrevista desde el principio, ¿no? Y es que nos contaras cómo fue tu etapa en Fidor. Pues la verdad es que la etapa de Fidor empezó un poco de rebote, si te soy sincero. Yo me fui a Alemania en 2014 porque un detallito de lo de la bio, soy cuasi ingeniero informático. Estudié todo lo que, vamos, aprendí todo lo que pensé que me podía dar la carrera y me puse a trabajar, que me parecía bastante más útil. Y nada, mientras estaba en ese año que no sabía si terminaba la facultad o no, me piré a Alemania un año para hacer snow, que soy el tonto del snowboard. Y estando allí, si quieres entrar en Múnich por la puerta grande, tienes que entrar en BMW, porque básicamente llevan la ciudad entera y una vez que lo haces, pues ya puedes escoger. Y así lo hice. Entré en BMW y les hice un contrato de 6 meses para llevarles un proyecto. Y a partir de ahí empecé a ver. Y a mí al principio lo que buscaba era un equipo técnico bueno y me importaba bastante poco que fuese e-commerce, banca o retailer. La verdad es que me da un poco igual. Pero Fidor de aquella tenía el mejor equipo técnico que he visto y que posiblemente vea en mucho tiempo. Tenían un par de recruiters pillando gente que más o menos fuésemos de la misma onda por toda Europa. Entonces nos juntamos allí los primeros días, pues gente de Rumanía, de Bulgaria, italianos, franceses, ingleses, yo como español. Y había bastante buen rollo y bastante ganas de ayudar y hacer un proyecto chulo. Entonces yo allí entré como programador y poco a poco fui tirando más a la parte de producto. Fidor empezó fue el primer neobanco, por así decirlo, de Europa. Luego ya nos pasó por la derecha N26, Revolut y todos estos. Pero yo creo que por un lado empezamos un poco pronto y por otro lado empezamos con dos focos a la vez que no supimos diverger. Teníamos a la vez la parte que puede ser un Revolut o la parte que puede ser un Solaris. Y ahora Revolut y Solaris son dos grandes negocios, pero a lo mejor ir a dos cosas a la vez era demasiado. Y nada, bien, allí de programación me pasé ya a la parte de cripto, empecé a pillar equipito, me volví a la parte más de producto e hicimos cosas muy chulas. Estuvimos llevando la parte, como bien dices, financiera de los exchanges gordos y luego ver un poco cómo funcionan las tripas detrás de todo esto. Entonces fue bastante formativo, bastante ilustrativo y sobre todo bastante divertido porque en el fondo, bueno, ahora Bitcoin está en la boca de todo el mundo, pero en 2015, 2016, 2017, en 2017 ya nos comimos la primera burbuja gorda que sí que ya estaba en boca de todo el mundo y te empiezan a llamar tus colegas, oye, ¿no estás tú en eso de lo del Bitcoin? Pero bueno, al principio era más que nada algo de equipos técnicos que estaba bastante guay. Muy interesante, ¿no? Esa etapa, como tú dices, porque realmente han sido los comienzos, ¿no? De los neobancos, ¿no? De las fintech y, por supuesto, del ecosistema cripto, ¿no? Bueno, como he comentado un poquito así por encima, ¿no? En tu presentación, en 2018 creas Devontrees, que es una organización descentralizada de software y hardware que crea soluciones ágiles. Pero me gustaría que nos contaras, ¿no? ¿Qué es Devontrees y qué soluciones aporta? Con Devs lo que pasa es que llegó un momento en Fidor. Yo estaba en una posición debajo entre el CTO y el CPO, entre tecnología y producto. Y a las CES, con 20 y pocos años, no iba a llegar. Y dije, para eso me lo monto por mi cuenta, que además ya tengo un poco de morriña de volver a España.
Entonces monté Debson Trees. Y en el tema de las startups, para mí hay dos vertientes principales, siendo una de ellas que te pagues tú la fiesta y la otra que levantes rondas de inversión y que te la pague otro. Y yo era más de los primeros. Entonces, la idea que teníamos con Debson Trees, desde el principio queríamos ser una empresa de producto, pero para poder llegar a financiar ese producto vamos a amasar dinero primero de la mejor manera que sabemos, que es haciendo consultoría con lo mismo que habíamos hecho anteriormente. Entonces, lo que empezamos a hacer fue implementaciones, tanto fintech como cripto, en Singapur, en Dubái, seguimos en Alemania manteniendo Fido como cliente, etcétera, etcétera, para ir haciendo caja. Y estuvimos haciendo eso desde que la creamos en 2018 hasta casi empezar el COVID. Y nada, cuando empezó el COVID, lo que pasó es que decidimos parar la parte de fintech y nos metimos en un voluntariado que se llama Helpful Engineering, en el cual empezamos 4 gatos y acabamos siendo 17.000 personas. Yo era el jefe de software en Europa y teníamos el puesto repetido en horario americano y en asiático. Y nada, llevamos un equipo de 2.300 personas repartido entre nosotros 3. Entonces, a partir de ahí empezamos a sacar verticales con productos de respiradores open source, máscaras imprimibles en 3D con filtros de carbono. Luego nosotros, por ejemplo, sacamos al final una solución un poco más comercial que era sobre controles de aforo. Varias cosillas en ese ámbito que fueron la raíz, de hecho, para Depasify, porque nosotros lo que hacíamos de manera privada hasta el momento, yo desde que me metí a cuentas gordas, por así decirlo, en Fidor, empecé a hacer de manera recreativa trading algorítmico. Al principio es cojo de aquí, saco de allá, cojo de aquí, saco de allá, muy amateur, pero poco a poco ya fui pues, lo primero operando más, estudiando más, etcétera, etcétera, y profesionalizándolo un poco. Y mientras estábamos haciendo lo del voluntariado, la verdad es que no había tiempo para cualquier otra cosa que no fuese eso, porque fue en los meses gordos del primer encierro. Y dejamos de hacer trading. Y fue justo el ramp up de precios, que todavía no habíamos salido del bache casi de 2018 cuando empezó el COVID. Y ahí luego pegó la cuesta arriba y digo, joder, qué guay estaría tener algo de inversión pasiva que me lo gestionase y punto. Y por ahí ha salido de Pacify, pero Debson Trees originalmente era vamos a amasar para poder luego crear. Muy buena estrategia, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo contigo, ¿no? Lo que tú has comentado, ¿no? Aprovechar esos clientes, digamos, los importantes, ¿no? Que tenías para poder amasar esto, ¿no? La siguiente pregunta que te iba a hacer, Alberto, era con relación a lo que nos has comentado, ¿no? Tu etapa del COVID, pero bueno, creo que ya la has definido bastante bien, ¿no? Y me parece algo totalmente honorable, ¿no? Y aplaudible lo que hiciste en ese momento, porque habéis salvado seguramente muchas vidas con toda seguridad, ¿no? Bueno, vamos a entrar un poquito en la etapa esta de Pacify, ¿no? Que digamos que es lo más cercano que tenemos a día de hoy, ¿no? Yo estaba visitando un poco vuestra página web, ¿no? Y echando un pequeño vistazo. Y a mí me ha gustado mucho la frase que tenéis en el inicio, que dice que ganar dinero es complicado, pero que invertir no debería serlo, ¿no? Esta es un poco la premisa con la que presentáis de Pacify. Bueno, Alberto, cuéntanos, por favor, un poco más ampliamente qué es de Pacify. Pues de Pacify sales un poquillo de lo que comentábamos de decir, Concho. No vamos a hablar números muy concretos de cuánto sacábamos de una manera y de otra, pero cuando comparamos el conocimiento necesario, las cuentas necesarias a nivel institucional para operar en ciertos ámbitos, los riesgos que tomas, etcétera, etcétera, para sacar un X versus lo que puede hacer cualquier persona simplemente siguiendo el mercado, no compensa. No compensa, sobre todo, a lo mejor a alguien que estamos profesionalizados en el sector, puede ser que sí, pero para un retailer, el hecho de intentar ganar al mercado sucesivamente a lo largo del tiempo no es algo que sea de cripto. En cualquier mercado financiero es algo que no dura. Entonces, nosotros lo que queríamos era sacar una manera de acompañar al mercado, por poner entre muchísimas comillas un index de cripto, entre muchísimas. Obviamente son productos muy distintos, pero sí que el hecho de poder decir, oye, vamos a hacer un posicionamiento completamente opuesto al de Lamborghinis, barcos y hazte rico pasa mañana, y vamos a crear una iniciativa de ahorro de producto financiero serio dentro de cripto, porque también lo tienen. Uno de los problemas, uno de los escollos que yo veo dentro de cripto para el retailer que está entrando a día de hoy es que
cripto ya es muy grande, entonces dentro de cripto tienes un Forex, tienes un Penny Stocks, tienes lógica distribuida, tienes firmas digitales, hay muchísimo. Pero ciertas partes hacen mucho más ruido que otras, entonces te puedes llevar una imagen equivocada dentro de lo que es. Y yo creo que sí que puede haber productos de ahorro chulos que pueden ayudar al ecosistema a crecer, por un lado, porque ayudan a legitimizar el ecosistema, y luego, por el otro, lo que hacemos es tener que eliminar la necesidad de confiar en una gestión porque alguien es más listo que el mercado. Nosotros, donde nos posicionamos es, tú tienes que creerte que de aquí a 5 años, cripto como ecosistema va a crecer. Si te lo crees, nosotros damos la alternativa con sentido común. Si no te lo crees, no entres ni con nosotros ni con nadie. Entonces, eso es un poco por donde van los tiros. Sí, totalmente de acuerdo. No hay que salir un poco del sistema, ¿no? De que mete 100 euros aquí y pasado mañana vas a ser rico, ¿no? Que realmente es un poco la premisa que con todo el mundo invierte un poco en criptomonedas. Bueno, Alberto, hemos hablado de que Depasify es un producto financiero serio, ¿no? Un producto financiero trabajado y hecho con mucho bagaje, ¿no? Anterior. Y bueno, cuéntanos un poco qué servicios ofrecéis o se van a ofrecer desde Depasify. Pues va siendo una oferta evolutiva, empezándole el punto de base es el DCA. Es el plan de ahorros, lo más cómodo del mundo, simplemente vete metiendo todos los meses, todas las semanas, cuando quieras, al activo que te apetezca. Dentro de ello sacamos lo que es el fondo indexado, pues ese fondo indexado es un término hasta cierto punto marketingiano si lo queremos comparar con el fondo indexado de renta variable, porque los fondos de renta variable sí que son a día de hoy productos regulados, que cuando tú haces trasvasos entre los activos que están en el fondo, no ejecutas plusvalías. En cripto no tenemos esa suerte. Cada vez que queremos rebalancear nuestras bolsas, viene Hacienda a pasar caja. Con lo cual, el producto que hemos diseñado, el fondo que hemos diseñado, tiene un carácter también de acumulación de valor. Son cestas distribuidas de criptomonedas en el cual esas redistribuciones se pueden hacer de manera discrecional una vez al año, cada 2. Oye, Dios no lo quiera, hackean X cosa. Pues ahí podemos decir salirnos de una posición, y lo que sí que hacemos es rebalancear sobre las nuevas entradas con el porcentaje que entramos en cada uno de los componentes. Pues tenemos una máquina de reglas por ahí, una máquina de estados que nos va decidiendo dónde se vaya metiendo más y menos en cada momento, teniendo en cuenta cómo está el mercado y lo que ya hemos cogido anteriormente. Esos yo creo que serían la evolución primera y segunda, y luego todavía no se puede comentar mucho porque todavía estamos en desarrollo, pero luego para la parte que todavía no has invertido, porque tú en el fondo lo que tienes es un wallet con dinero en el cual se te va descontando para ir metiendo periódicamente, y con ese wallet que queda a la vista tenemos pensado hacer cosas chulas para poder también ofrecer rentabilidad sobre ello. Y eso vendrá el cuatrimestre que viene, con suerte. Mismo estáis en una etapa inicial, ¿no? Es correcto, digámoslo así, Sí. pero ¿ya es posible ser cliente de Pacify o tenemos que esperar todavía un tiempo? No, ya es posible. La vida un poco del proyecto fue, bueno, hicimos todo lo que es la parte gorda de desarrollo. En julio creamos la primera cuenta en producción, que fue la mía. En agosto estuvimos haciendo una beta privada, de hecho con desconocidos, para que nos diesen un feedback con esto, que con amigos todo el mundo te quiere demasiado para decirte que tu producto es una castaña. Y a mediados de septiembre más o menos lo sacamos ya al público. No hemos hecho publicidad. El día que sacamos, pues sí que salió una nota de prensa para más o menos legitimar un poco que salíamos ya al público, y por ahora nada, estamos con crecimiento orgánico, viendo un poco cuál es la respuesta, qué productos le mola más a la gente, cuáles no, etcétera, etcétera. Y la respuesta ha sido bastante guay. Tenemos ya una buena cantidad de assets under management, unos clientes con los cuales intentamos hablar bastante a menudo para ir viendo el feedback que querrían cambiar, y cualquiera nuevo que entre, vamos, puede entrar de cabeza a invertir desde ya. He visto que tenéis hasta incluso una cuenta cero, ¿no? Con lo cual cualquier persona puede probar inicialmente sin tener que pagar una cuota, ¿no? ¿Eso es correcto? Sí, un poco las diferenciaciones, o algunas de las diferenciaciones aparte de cómo hacemos los fondos. En fondos hay competidores, no es que seamos los únicos que se nos haya ocurrido hacer bolsas indexadas. Si nos ponemos, por ejemplo, con uno de los, yo creo que serían mayores competidores, que son Invictus,
Una de las diferenciaciones que hay es que tú con Invictus no tienes una cartera de assets, tú tienes su token, luego te tienes que fiar que con el token hacen un X y luego que puedes cambiar ese token por lo que tú quieres. Nosotros sí que te damos la cartera de assets la tienes. Y la otra diferenciación es la parte del apoyo fiscal, que nosotros como llevamos toda la contabilidad asociada a ello, te hacemos la parte del papelillo que tienes que presentar la Hacienda a final de año, va incluido dentro de la cuota. Entonces nosotros tenemos una parte gratuita para el que quiere probar la plataforma y luego una parte de pago que te da acceso a los fondos, te quita todos los límites y te da ese apoyo fiscal. Que todos los años, ¿no? Ahora todavía no, pero a partir de febrero o marzo la gente nos volvemos un poco, todos un poco locos porque no sabemos muy bien, ¿no? Cómo organizar esto, cómo hacerlo con Hacienda, ¿no? Con lo cual creo que es súper importante esa parte. Bueno, Alberto, yo la verdad que me pasaría toda la santa mañana hablando contigo porque es súper interesante todo esto que nos cuentas, ¿no? Pero bueno, yo inicialmente he llegado al final de la entrevista, de las preguntas que tenía un poco organizadas son las que ya te he planteado y alguna que ha surgido un poco sobre la marcha, pero segurísimo que me dejó muchas cosas en el tintero, ¿no? Porque es imposible preguntarte todo. Alberto, ¿qué añadirías, ¿no? a la entrevista que pudiera ser interesante para las personas que nos van a ver? Pues la verdad es que me ha pasado volando. Ahora es que estoy viendo el timer, es increíble cómo ha pasado el tiempo. Y nada, la verdad, poco que añadir. Yo invito a cualquiera que se quiera pasar por la plataforma, ya no por hacerse customer, sino directamente que si la puede ver, decirnos lo que no le gusta y dejarnos un poco de feedback de no me gustan los colores, no me gustan no sé qué, nos hace un favor inmenso. Ya luego, si se quiere meter como usuario, ya eso sería increíble, pero no entra dentro de nuestra narrativa estar intentando captar activamente por ahora. Y nada, agradeceros muchísimo el ratillo que nos habéis concedido, la voz que nos ponéis aquí y nada, muchas gracias por todo. Me quedaría recordar vuestra dirección electrónica, que es de Pacify, la última con Y, ¿no? ¿Es correcto? Sí. .com. Y ya desde ahí, bueno, pues todo esto que hemos comentado se puede ver y como tú decías, ¿no? Cualquier feedback siempre es bienvenido, ¿no? Porque es necesario siempre en todos los proyectos. Bueno, Alberto, pues lo dicho, muchísimas gracias por tu tiempo, ¿vale? Que ha sido una maravilla. Como tú decías, es que se nos ha pasado el tiempo volando. Y nada, pues un abrazo fuerte y cuídate mucho. Igualmente, muchas gracias. Chao, hasta luego.